Bueno, y ahora estamos con una nueva invitada en Aula en Redes. Ella es Emilia Jensen, es psicopedagoga de la institución educativa Creando Espacios, web número 191 de la ciudad de Resistencias. Bienvenida, Emilia. Gracias. ¿Cómo gracias. estás? Muy bien. Bueno, muchas gracias por tu visita. Y la verdad que muy especial este lugar, esta institución, lo poco que pudimos intercambiar antes de la nota. Queremos conocer de qué se trata esta institución, que bueno, ya desde el nombre que es Creando Espacios, es un nombre muy lindo para una institución educativa, pero a su vez tiene una característica y tiene un objetivo muy importante esta institución. Pero bueno, queremos escuchar de vos, que sos la que conoces. Bueno, la web 191, Creando Espacios, surge hace 10 años. Empezó como un servicio de apoyo a la integración y ante las demandas por ahí de la población o de los niños con los que trabajábamos, vimos la necesidad de tener nuestro propio espacio para poder facilitar el trabajo que hacíamos. Y hace 7 años surgió la escuela, que tiene, bueno, ahora tiene nivel inicial, primario y secundario. Básicamente el trabajo que realizamos es un trabajo integrado para facilitar el proceso educativo de personas con condiciones autistas, del espectro autista, que es los niños por ahí con los que están integrados dentro de la institución. Como para quienes conocen por ahí un poco y para quienes no, las personas que transitan esta condición es una condición del neurodesarrollo y generalmente presentan ciertas dificultades en el ámbito interaccional. O sea, sobre todo se da en la interacción con pares, con personas o en el área de la comunicación. Entonces, ciertos formatos o ciertas estructuras imposibilitan por ahí que ellos puedan transitar el proceso educativo de manera ordenada o que sea un proceso fácil para ellos, porque sus tiempos son otros, sus capacidades regulatorias son otras, la forma de percibir los estímulos son otros y también se saturan fácilmente o presentan ciertas dificultades para poder sostener la atención y las demandas que implica. Todo proceso de aprendizaje todo también. Todo proceso de aprendizaje y el diario, simplemente el diario, estar 4 horas, estar sentado, poniendo atención a alguien que a lo mejor está hablando, está explicando, pero mi manera de entender no es tanto desde lo verbal, sino que yo preciso por ahí otros elementos para poder comprender mejor la información, y son aposaturas visuales, son videos, son experiencias, porque todo lo que sea abstracto se me dificulta. Entonces, bueno, la idea era un poco eso, poder entregar una educación que sea más vivencial, desde otro lugar, con una mirada un poco más flexible para poder permitir que estos procesos se generen de una manera ordenada y que sea significativo para un alumno. Que por ahí, sobre todo, hay una característica muy particular en los niños que tienen condiciones autistas, que es dificultad motriz en la motricidad fina y mucha resistencia a la escritura. Entonces, tener que escribir mucho los cansa, los satura y no les resulta significativo porque son simplemente palabras. De que la mayoría de las personas dicen, bueno, tengo que estudiar a un apunte, bueno, con eso no funciona así, eso dificulta. Entonces, por ahí se busca reducir eso y más desde la vivencia, desde el debate, desde el trabajo en grupos. Las mesas son grupales, no son digamos, aulas con mesas individuales. Todas las mesas son grupales. También eso facilita la interacción con pares, saber trabajar en equipo, poder compartir, poder tener flexibilidad si me tocan algo, porque también eso hay que tener en cuenta, que son cuestiones que la escuela las tiene que trabajar para que el día de mañana, cuando estén en alguna actividad social, esas pequeñas cosas no me desborden. Claro, o sea, exactamente. Poder dar esos espacios para autorregularse. Emilia, sos parte de un equipo. ¿Cómo se conforma el equipo en Creando Espacios? Bueno, el equipo, tenemos la escuela, que dentro de la escuela trabajamos somos 2 psicopedagogas que estamos dentro de la institución todo el tiempo. Después están dentro de cada aula las maestras de grados, más maestras integradoras de niños que están integrados justamente con TEA, que trabajan con ellos, ayudan a generar las adecuaciones curriculares que se necesitan,
contenerlos en estas cuestiones. Niños que no tienen lenguaje, bueno, son las facilitadoras de poder decodificar o poder atender esas necesidades que se presentan en el aula, que si estuviera la maestra de grado sola, por ahí se vería un poco desbordada, porque es necesario este trabajo interdisciplinario. Inclusive también, que creo que es algo que es válido plantearlo ahora, desde la formación. No es lo mismo una formación de una docente de educación especial, de una profesora, perdón, que una docente de grado. Son como miradas sumamente distintas, pero creo que deberían estar integradas, porque en el aula las formas de aprendizaje, más allá de que tengamos o no algún marco en cual encuadrarnos, todos aprendemos de manera distinta. Todos podemos tener un poco de esto, un poco de aquello, entonces la diversidad, digamos, también desde la parte formativa creo que es necesaria, como el trabajo interdisciplinario. En este caso las aulas están integradas de esa manera, se trabaja de esa manera. Bueno, la verdad que escuchándote también voy pensando, ¿no?, que serían configuraciones importantes para todas las escuelas, porque claro, no has dicho nada que cualquier niño en cualquiera de sus condiciones o en cualquiera situación de su aprendizaje no serían convenientes. Exactamente, ¿no? O sea, es eso, y también el hecho de entender de que son niños y tener esa mirada de decir, bueno, son niños, claramente hay muchas cosas que no entienden de lo abstracto o de que no entienden por qué, ¿entendés? Decir, bueno, tengo que copiar esto, pero ¿por qué? O tengo que hacer esto, pero ¿por qué? Ellos necesitan tener o sea, la contracara, decir, bueno, no porque tal cosa, para poder regularse, o inclusive otra realidad también hoy es que los niños, no es como, por ejemplo, cuando nosotros éramos niños, que mal podíamos vincularnos con vecinos, tener más libertad de ir a una plaza, de compartir. Hoy si un niño no va a un club o no va a alguna actividad extracurricular, inglés o alguna cosa así, se dificulta la interacción social. Con pares, y es solo dentro de la escuela. Entonces, si yo estoy todo el día en casa con un dispositivo, solo con mayores, esa problemática también se va a trasladar en la escuela, por más de que yo no sea un niño con condiciones autistas. Simplemente es el diario y cómo se va formando la sociedad. Entonces también apelar al juego, apelar a las clases a través del juego. Por ejemplo, te doy un ejemplo, un caso ahora en 7º grado, la profe de Ciencias Naturales, en vez de decir, bueno, les voy a tomar un examen, les dijo, bueno, terminamos este tema, tienen estas posibilidades. Pueden hacer una exposición, pueden tener un examen escrito, pueden inventar un juego con contenidos, digamos, de tal página del manual que estamos usando, o pueden hacer una infografía. O sea, ellos podían elegir de qué manera querían ser evaluados. Y, por ejemplo, varios chicos eligieron hacer un juego. Entonces, por ejemplo, las consignas eran preguntas de las experimentaciones, la sobreoxidación y demás. Bueno, y si adivinás correctamente, avanzás, si no perdés un turno, tenés que competir con tu compañero de la izquierda, el que anote más materiales que se usó para el experimento, avanza, y cuestiones así que es una tontería, digamos, porque es algo re simple, pero al chico le resulta significativo, y también el aprendizaje, como fue hecho a través de experiencias y experimentos observados en el aula, hace que la información ingrese de otro modo. Eso nos sirve a todos, digamos. La predisposición a la palabra juego nomás. Exactamente. Ya es diferente decir tienen una evaluación. Tienen una evaluación. Aparte de eso también, entender que, por ejemplo, muchos chicos con condiciones autistas, por ejemplo, se ven manejan muchos niveles de ansiedad desde la observación o desde la evaluación o de tener que expresarse, porque al no entender muchas cosas del entorno, la ansiedad aumenta. Entonces, estas instancias son súper estresantes. Y también como tienen dificultad, por ejemplo, para explayarse a través de la escritura o poder organizar esa información y explayarla desde una producción escrita, muchas veces no se ve en realidad el aprendizaje total del niño desde una pregunta-respuesta. Queda mucha información en el tintero de esa persona. Entonces, a lo mejor sabe un montón, pero en notas va a ser un estudiante regular o bajo. Pero en realidad hay mucha información, y por no poder evocarla correctamente a través de ese método, no se puede evidenciar. Entonces, dar un abanico de posibilidades según los intereses de cada uno es importante, y importante, es un trabajo complejo. Es un trabajo complejo, pero por eso te digo, es un trabajo que es necesario por ahí, el trabajo en equipo. En equipo, exactamente. Y también tener la capacidad, por ejemplo, de poder
capacitar o poder dar una idea o, por ejemplo, poder tener a quién recurrir si vos tenés alguna duda de cómo hacerlo o ante una problemática, a quién recurrir, que es por ahí algo que se dificulta mucho en la educación pública. Exactamente. Que la verdad que el docente de la escuela pública está como bastante atado de manos por un montón de otras condiciones y aparte de eso, la posibilidad de poder recurrir a alguien ante un paro o alguien que te ayude si vos sentís que no podés, porque es totalmente válido. Digamos. Bueno, Emilia, y acá viene mi última pregunta. Con respecto a esta pata que también es importante en todo proceso educativo, que es cómo es la relación o la participación con la familia. Bueno, es un trabajo comunitario. Nosotros, por ejemplo, la escuela siempre está muy abierta a la integración de la familia como de otros agentes de la comunidad, porque buscamos eso, ser flexibles en ese aspecto. Entonces, por ejemplo, tenemos... por ejemplo, Katy, ella siempre facilita el acceso o nos propone y siempre facilitamos el acceso de títeres, abuelas, hace poquito fueron las abuelas cuentacuentos, nos visitaron desde secundaria un grupo de excombatientes, por ejemplo, de Malvinas, pero desde el lado más de arte, presentar cuadros, van escritores, y eso por ahí se da desde la familia, a veces se da desde los profesores, salidas donde también las familias ayudan por ahí si el chico no quiere ir en colectivo, bueno, las llevan o participan, o se hacen talleres para padres, se hacen reuniones, se trabaja de manera interdisciplinaria con todos los agentes comunitarios como familiares porque es necesario esa puesta en común, digamos, o ese trabajo en equipo, porque todos formamos parte somos todos un bracito de la formación de ese niño. O sea, Bueno, vamos a recordar un poco también, creo que no lo dijimos tampoco al principio, dónde se ubica la institución o cuáles son las redes también en las que pueden encontrar. Bueno, la escuela se encuentra en Alberdi 1745, funciona el edificio. Tenemos Facebook, Creando Espacios, web 191, y también tenemos una página web, pero bueno, creo que es Creando Espacios, no sé, un desastre con esa info, pero estamos dentro de las redes, digamos. Por lo general el acceso que damos por ahí, se acercan mucho a la escuela, a la institución, para poder conversar y ver cómo es la metodología en el turno de mañana para primaria, en turno tarde, siesta tarde secundaria, y bueno, entonces ahí nosotros por ahí explicamos en turno y se hace primero una reunión con el niño para ver, sobre todo si es cambio de escuela, ¿viste? Si él realmente desea, para ver cómo está él y por dar un panorama a la profe que lo va a recibir de cómo es el niño. Y también se hace un proceso de integración de que se lo invita primero a que vaya a conocer el aula donde iba, que vaya a alguna actividad. Hacemos muchos compartir, que son periodos, digamos, de encuentro entre los chicos. O, por ejemplo, en primaria los viernes, a partir de las 10 de la mañana, se mezclan todos los cursos según el taller que desean. Los viernes son de taller, cocina, reciclado, juego. Entonces ahí se mezclan las aulas, bueno, entonces se convoca por ahí a esos espacios en común como para que vea más o menos la dinámica y que sea algo, no asistir a una clase, sino para ahí los pares para ver si se sienten a gusto o no, que es lo más importante por ahí, que los adultos, viste que pasamos eso un poco por encima del interés o el deseo real del niño, sino que decimos, bueno, me queda lejos o bueno, tal cosa, y por ahí hay que preguntar un poquito claro, qué quieren, exactamente, cómo qué se esperan, siente, qué buscan, y bueno, que sea todo también a conciencia, ¿no? Exacto, que ellos puedan evidenciar realmente qué implica ese cambio, sea cual sea, digamos, a lo mejor, bueno, no, sí, pero él no la está pasando bien, bueno, pero también hay que ver si acá le va a gustar o si acá también se va a sentir cómodo. El deseo por ahí, eso se deja mucho de lado, se subestima mucho al niño desde ese lugar, digamos, y hay que evidenciarlo, hay que ponerlo a prueba y que también él aprenda a tomar decisiones, porque en el futuro también él se va a encontrar en esas situaciones. Exactamente. Bueno, Emilia, agradecerte por haber venido a compartir con nosotros esta experiencia de educación, que también es una experiencia más que habla un poco del crecimiento que estamos teniendo como sociedad, porque la verdad que esto es un paso y un avance importante,
como decíamos al principio, poder integrar y poder preparar y no personas que desertan del sistema educativo porque no le podemos dar respuestas. Exactamente, por no tener un espacio, por no sentirse cómodos. Exactamente. Y eso es un montón, digamos. Y eso es un montón, así es. Es un montón porque de eso se trata la educación, de contención y de preparar. Bueno, extendé nuestros saludos a todo el equipo que te acompaña. Felicitaciones por ese crecimiento también. Empezó siendo un proyecto y bueno, está por tener su primera promoción ya de como institución educativa y bueno, y muchos éxitos. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio. Seguimos con Habla en Redes. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.